Cuando el presidente electo Ollanta Humala dice que él le va a dar un plazo a los jefes del comando conjunto para que le digan en qué momento él va a ir a izar la bandera al BRAE, ¿qué mensaje está dando? ¿Qué está diciendo? Un mensaje que realmente, no sé por qué lo ha dicho, realmente no estoy en él, pero que no es la realidad del BRAE. Mira, en la región Ucayali, los peruanos tenemos frente a nosotros un proceso de pacificación que, mira, al final, con la elección que he logrado, es el final de todo un camino de pacificación exitoso, pero se trabajó, y así trabajó la Marina, luchando, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, conducidas por la Marina, en este caso en la región Ucayali, trabajamos luchando contra el narcotráfico, frontalmente, luchamos contra el terrorismo, pero con una mano bien abierta en los programas sociales. Y nosotros logramos lo que realmente se tiene que lograr en un proceso de pacificación. La población se aunó a nosotros y fue un proceso muy armónico y se logró la paz. Pero la paz se logró con programas sociales hechos por las Fuerzas Armadas, que eran los que estaban directamente involucrados en las operaciones militares. Entonces, cuando tú ves el tema del BRAE, yo lo trato de describir el proceso de pacificación como un vehículo. Imaginémonos un vehículo que tiene 4 llantas. Esas 4 llantas son los 4 tipos de operaciones que hay que hacer, pero en forma armónica. Imaginemos que esas llantas tienen que tener una presión para ser infladas. Muy bien. Nosotros tenemos que hacer operaciones puntuales, que las estamos haciendo, que han mejorado en los últimos años. Ahí está todo lo referente a las operaciones de inteligencia, mejorar la capacidad tecnológica de las Fuerzas Armadas, el uso de las patrullas, helicópteros, etcétera, las operaciones militares, operaciones puntuales. Esa es una llanta, son 4 llantas. La otra llanta son las operaciones de control territorial. Entonces, nosotros tenemos 28 bases distribuidas en la zona. Tienen que tener los efectivos adecuados, tienen que patrullar en su zona de responsabilidad. Esa llanta no está tan inflada como la primera. Esta se ha estado inflando en los últimos años. Estas son las operaciones puntuales. Operaciones de control territorial está más o menos. O sea, es una llanta que no está totalmente inflada. Luego entramos a la tercera llanta, que es bien importante, que es para mí tal vez hoy día la más importante, operaciones contra el narcotráfico. Las operaciones contra el narcotráfico hoy día en el BRAE son operaciones con una llanta desinflada. Así hay que tomarlo. ¿Por qué? Porque hoy nosotros pretendemos que el que debe realizar las operaciones contra el narcotráfico es la DINANDRO. Pero la DINANDRO, en una zona con esa geografía, etcétera, etcétera, no tiene los medios para poder realmente hacer una lucha frontal contra el narcotráfico. Entonces acá hay que romper paradigmas. Acá hay que romper paradigmas institucionales y paradigmas personales. Y al final, rompiendo esto, nosotros tenemos que hacer algo diferente. Las Fuerzas Armadas, que están en una zona que ha sido declarada en estado de emergencia, donde el decreto que crea esta zona de emergencia dice, las Fuerzas Armadas estarán a cargo del orden interno. Y si las Fuerzas Armadas están a cargo del orden interno, ¿qué viene la pregunta? ¿Las Fuerzas Armadas no pueden luchar directamente contra el narcotráfico? No, señor, porque está el decreto legislativo 824 que asigna esa responsabilidad a la policía. Entonces las Fuerzas Armadas dicen, bueno, que se encargue la policía. Pero al final la Policía Nacional también dice, esto es un tema de policía especializada, esto lo debe hacer la DINANDRO. Entonces al final es la DINANDRO sola contra el narcotráfico. Y eso no está funcionando. Eso no funciona. Entonces al final, ¿quiénes son los que vienen ganando hoy día una ventaja psicológica? Porque no tomamos la decisión de luchar frontalmente contra el narcotráfico. ¿Quién es? Los narcotraficantes. Porque acá hay que romper paradigmas. Entonces yo estoy de acuerdo, y esto lo he discutido muchísimo con muchísima gente.
Y hoy día ya hay generales en el ejército que son conscientes de que el ejército tiene que decir, bueno, señores, nos toca hoy día luchar contra el narcotráfico también. Entonces... Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Yo cuando fui jefe político militar estaba vigente la ley 26247, que estuvo vigente en el año 1996, hace 15 años, y estuvo vigente en la mitad de mi gestión. Y esa ley era muy simple. Decía, las Fuerzas Armadas podrán combatir contra el narcotráfico directamente en aquellos lugares donde no se encuentre la Policía Nacional. Me parece muy lógico. Entonces, si yo, imagínate, yo hoy día soy un oficial del ejército, que estoy en una base contraterrorista, me entero de que mañana va a pasar narcotráfico en tal lugar. Yo no puedo montar un operativo contra ese pase de narcotráfico que se encuentra de repente a mi alcance. Yo no puedo hacerlo. Yo debo comunicar a la policía para que la policía lo haga. Y la policía muchas veces no tiene los medios para hacerlo y no lo hace. Entonces, ¿quiénes son los que terminan beneficiados? Los narcotraficantes. Entonces tenemos que romper paradigmas. ¿En qué medida el narcotráfico que ustedes tienen detectado, ubicado en la zona del BRAE, con la experiencia que usted tiene reciente del Ministerio de Defensa, en qué medida está aliado con el terrorismo, con los remanentes de Sendero Luminoso en la zona precisamente del BRAE? Claro que están aliados con ellos. Y los mismos remanentes, entre comillas, que se encuentran en la zona, son narcotraficantes. O sea, son columnas que se dedican al narcotráfico y que además pregonan esta locura, ¿no?, ideológica de no solamente de un maoísmo radical que no existe en el mundo, pero ellos siguen en eso. Y entonces, eso también tenemos que ser conscientes. O sea, tú no estás combatiendo a unos elementos que no tienen ideología. Por supuesto que la tienen. Y la tienen bien marcada. Y hacen operaciones militares basadas en la doctrina maoísta. Entonces, si yo como oficial voy a combatir contra ellos, tengo que estudiar maoísmo. Y eso también nos falta. Entonces, acá hay que meterse bien en el tipo de guerra que hay ahí. Y mira, y la cuarta llanta de este carrito, que es el carro de la pacificación, tiene la llanta desinflada también. Y esa última llanta son las operaciones humanitarias que hay que hacer ahí. El Estado, la presencia del Estado, una ciudad piloto, un pueblo piloto donde el Estado acuda y alrededor del cual empiece a protegerse al que invierte, al industrial local que invierte o al inversionista que invierte, o el Estado invirtiendo precisamente en una zona donde no hay confianza, no hay seguridad, para que la inversión privada llegue? Sí, mira, yo creo que sí. O sea, yo creo que acá tenemos que ser innovadores, tenemos que tomar las medidas que nuestra lógica nos dice. Entonces, acá si el privado, por motivos de seguridad, no puede todavía invertir en la zona, porque lo primero que busca alguien que en forma privada hace una inversión es seguridad, es lo mínimo. Y si no hay seguridad en la zona, pues tendremos que invertir por parte del Estado. Y yo creo que se puede hacer todo un tema muy interesante, porque tenemos experiencia, pero hay que hacerlo bien. Entonces, cuando alguien dice, como ha dicho quien va a ser nuestro próximo presidente, el señor Humala, dice, quiero ir a poner el pabellón en el Bijatán, primero, que para los que estamos hace años en el tema, desconoce que el Bijatán hace 3 años fue tomada por las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es el primer tema que no hay que vamos a decir, no hay que mostrar a los peruanos que hay zonas en el Perú donde no hemos llegado. Así que físicamente estamos allí, pero ese no es el proceso de pacificación. El proceso de pacificación es muchísimo más complejo, porque es un tema con un factor social importante, es un tema con una relación con el narcotráfico en la cual está involucrada gran sector de la población por carencias de otro tipo, porque ahí habría que entrar con un programa de sustitución de cultivos bien hechos y demostrar a la población con mucha cercanía con ellos de que sí es posible que ellos cambien sus cultivos, etcétera, etcétera. Mira, y con muchos programas sociales, etcétera, etcétera, yo creo que sí se puede.